buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos papaitos, abuelitos y amiguitos. Como decía Armando Calderón, no sé si algunos de ustedes recuerdan los sketches de Armando Calderón en la Cuba de los años 70, ¿no? 70, yo creo que llegó hasta los 80, ¿no? Antes de fallecer Armando Calderón. Bueno, pues quería hablarles hoy de una situación tal vez sui generis en el caso de Cuba, que es la de Cuba y sus enemigos, o mejor dicho, la de Cuba y los enemigos, en el sentido de que Cuba puede estar cumpliendo la función de enemigo para millones de personas hoy en día, ¿no? En la actualidad, tanto cubanos como no cubanos, ¿no? Recordemos que Cuba es una cabeza de playa del imperialismo ruso en las Américas, tanto a nivel militar como político e ideológico, que yo creo que en este sentido es el más importante, ¿no? que ejerce como imán de los envidiosos del mundo, de los fracasados del mundo, de los que tienen complejos de inferioridad, etcétera, etcétera. En este sentido, Cuba es un imán que funciona muy bien para dañar la imagen de la democracia, de la libertad, de Estados Unidos en particular, etcétera. Así que me he preguntado varias veces, ¿es Cuba un enemigo colocado por la matriz de manera permanente? Ya saben ustedes lo que significa la matriz, los asiduos a este canal o los que de vez en cuando pasan por aquí. Es decir, la matriz es una especie de símil de sociedad, del contexto tradicional en que vivimos, ya sea que se le pueda llamar planeta, mundo, existencia, etc. Pues la pregunta que me he hecho varias veces, repito, es, ¿la matriz habrá colocado a Cuba como enemigo permanente? Hay dos formas de entender este contexto de los enemigos, ¿no? ¿Con qué objetivo la matriz o la sociedad tradicional coloca a los enemigos? O la cultura tradicional coloca a los enemigos, ¿no? Yo creo, en mi opinión, que hay dos grandes propósitos con esto. Uno, el más usual, el que digamos que de manera recurrente llega a las grandes masas, que es mantenerlas entretenidas, chuparles la energía, mantenerlas en su sueño, en su juego, en su visión alterada de la realidad, en el maya, ¿no? Como dicen los hindúes, ¿no? Las religiones espirituales asiáticas. Y en este sentido es muy efectivo porque mantiene a los distintos sujetos sociales entregados a una batalla permanente, a una lucha permanente, a una eclosión permanente de sentimientos, tanto negativos como incluso a ratos positivos, pero siempre son succionadores de energía de gran potencia, ¿no? Entonces, el primer objetivo de mantener un enemigo permanente en la matriz para todo el mundo, tanto a nivel individual como nacional, como social, etcétera, o varios enemigos, mejor dicho, es chupar la energía, mantenerte entretenido, mantenerte ciego, que no puedas pensar de manera ambiciosa en un contexto posterior al que estás realmente o supuestamente viviendo. Mantener anestesiadas a las grandes masas, a los grandes grupos, ¿no? Y hay un segundo objetivo de la existencia del enemigo en el sentido matrista, que es para aquellas personas, aquellos seres un poquito más evolucionados, que tienen un pie fuera de la matrix, los ayuda a evolucionar espiritualmente, porque al enfrentar de alguna manera al enemigo o al descubrir que tienes un enemigo, porque ya estas personas, esta escasa minoría social que está con un pie fuera de la matriz, no enfrenta enemigos, sino que contempla enemigos, ¿no? Los reconoce, aunque no los enfrente, porque es un chiste para ellos, ¿no? Pero en realidad es la función del enemigo como enseñanza, como maestro. Repito, el enemigo como maestro para enseñarte lo que no debe ser, para darte ejemplos de lo que dejaste atrás muy gráficamente, ¿no? Y en este sentido el enemigo tiene una gran utilidad para aquellos seres evolucionados, para aquellas personas que tienen, repito, un pie fuera de la matrix, porque les da un poco más de impulso, les un poco que les ejemplifica mejor aquello que dejaron atrás, lo provechoso de haber dejado eso atrás. Cuando hablo de Cuba como enemigo, me refiero en ese sentido, en esos dos sentidos. Cuba puede estar actuando en los derroteros de la matriz como un ente para crear división, para robar energía, para mantener a las personas permanentemente en una lucha que no conduce a nada.
Y de otra manera, Cuba puede ser un enemigo que de alguna manera nos enseña a ser mejores, ¿no? A dejar atrás ese círculo del infierno, vamos a decir, y progresar en un crecimiento espiritual y en un vuelo que nos ponga por encima del eje de la matriz, ¿no? Y podría ser de alguna manera, aunque suene a primera vista un poco cruel, podría ser provechosa como enemigo. Pero ojo que cuando me refiero a que la lucha por la liberación de Cuba no conduce a nada, me refiero específicamente al espíritu de esa lucha. No es que no sea importante liberar a Cuba, por supuesto que es muy importante, es fundamental. Y hay millones de gente que padece no solamente en Cuba, sino en el resto del mundo la esclavitud cubana, ¿no? El castrismo, el régimen que atenaza a Cuba desde hace 65 años. No me refiero a que no sea importante liberarla a la isla de ese régimen, me refiero a que es importante cambiar el chip, cambiar el espíritu de esa lucha. Mientras los cubanos continúen, los cubanos anticastristas, los cubanos que genuinamente luchan contra la tiranía, luchan por liberar a Cuba, mientras los cubanos que hacen eso no cambien el chip, no dejen de imitar de cierta manera el espíritu del castrismo, no podremos liberar a Cuba. Primero que nada, los cubanos deben liberarse a sí mismos y liberarse ante todo de ese espíritu, de esa alma esclavista del castrismo que repiten sin cesar contra el castrismo. Yo diría que estúpidamente, ¿no? Entonces, resumiendo mucho, ¿de qué se trata? De liberarse de ese enemigo primario, primitivo, que nos chupa la energía, nos chupa el tiempo, nos chupa lo mejor de nosotros mismos, de la esencia de nosotros mismos, de un espíritu liberador que es el necesario para, valga la redundancia, liberar a Cuba. De lo que se trata en todo caso es de salirse del enemigo al que inconscientemente los cubanos imitan, ¿no? En este caso el castrismo, el carácter rudimentario, autoritario del castrismo que constantemente criminaliza la diferencia. Es decir, el enemigo no es el diferente, el enemigo es ese que imitamos, el carácter totalitario y excluyente del enemigo que inconscientemente imitamos. Que el enemigo sea tu maestro, es decir, que el castrismo, en lugar de convertirse en un blanco y negro al uso, se convierta en tu maestro, se convierta en todo aquello que te enseña lo que no debes hacer. Es decir, no se trata de izquierda ni derecha, de excluir a la derecha o de excluir a la izquierda. Se trata de abrir el diapasón, de dejar la exclusión y de abandonar para siempre ese enemigo al que imitamos inconscientemente, llamado castrismo, llamado tiranía interior.